Mujeres, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien todas, con sus familias. Saludándolas desde acá, una nueva oportunidad que nos da el Señor para podernos reunir, para poder compartir la palabra, para poder meditarla, para poder estudiarla a profundidad, ¿no es cierto? Y pues para poder seguir en contacto y no perder esa unión que como iglesia es lo que nos da la fortaleza y lo que nos da la perseverancia para continuar en los caminos del Señor, ¿verdad? Entonces, sin más, hoy les traigo un pasaje por el cual había pasado yo leído normalmente en el devocional, como cualquiera de nosotras lo hace, pero no me había fijado exactamente, o sea, o siempre había tenido esa incógnita de, o sea, ¿por qué el cambio como tan abrupto de tema pensaba yo? Pero un sobrinito, como les digo, o sea, Dios habla a través de todo, no tenemos que tener en poco la edad de nuestros niños, me preguntó acerca de este pasaje, ¿no es cierto? Entonces, a raíz que me preguntó, entonces quise explorar más en él, quise como estudiarlo a profundidad y decir, venga, voy a mirar a ver cómo le puedo explicar de la mejor manera y pues, pues como él es pequeño, entonces de una manera fácil que pudiera entender. Pero sin saberlo, el Señor también me estaba mostrando a mí, había pasado tantas veces por este pasaje, pero no lo había eh, como desmenuzado, no lo había estudiado a profundidad. Entonces, bueno, gracias al Señor porque de cualquier manera Dios nos enseña y nos hace escudriñar en su palabra. Bueno, sin más, entonces quiero que vayamos hoy a Lucas capítulo 5 versículos 33 al 39, ¿no es cierto? Este pasaje tiene como título La pregunta sobre el ayuno y dice así, bueno, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Entonces esto abarca todo este título, la pregunta sobre el ayuno, y es como, una porción de la palabra, como pensaba yo, como muy diferente a lo que venía hablando, a lo que se venía hablando en los versículos anteriores, porque se nos venía mostrando cómo el Señor venía haciendo milagros visibles, ¿no es cierto? Porque vemos que Jesús sana a un paralítico, el título anterior de este mismo capítulo. También dice Jesús sana a un leproso. Antes en el capítulo 4 también vemos la pesca milagrosa. Entonces, son milagros que Dios venía haciendo, que Jesús venía haciendo, y eran milagros visibles, ¿verdad? Entonces, llega aquí, luego viene, antes de este título viene el llamamiento de Leví o de Mateo, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya comienza una porción de la palabra que yo decía, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que veníamos viendo, esos milagros de Jesús visibles? Entonces, claro, ya adentrándonos más en la palabra, miren cómo los fariseos y aquellos que seguían la ley le reclamaban primero a Jesús, ¿no es cierto? Eh, y él, lo primero que me llama la atención es que él no les contestó, o sea, ellos le reclamaron a Jesús.
Él no le respondió de mala gana o no le respondió airadamente, ¿no es cierto? Sino que él mantuvo, o sea, es una respuesta tranquila, una respuesta como las que siempre da nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Que nos debe también llevar a mirar cómo respondemos nosotros ante las preguntas que nos hagan las personas que están a nuestro alrededor. Entonces no hay necesidad de entrar en contienda, no hay necesidad de solucionar las diferencias de manera brusca, grosera, bueno, qué sé yo, sino que lo podemos hacer a la luz de la palabra, y si tenemos la seguridad de la verdad que estamos hablando y de lo que el Señor nos ha enseñado, no tenemos por qué forzar, porque por más que hablemos duro, que hablemos en otro tono, que bueno, en fin, la palabra va a llegar al corazón de la persona. Es porque el Señor, el Espíritu Santo, ha preparado el corazón de esa persona para que escuche esa palabra y para que la entienda y para que la crea como una verdad. Entonces, aquí vamos a empezar a ver cómo el Señor venía haciendo los milagros visibles, pero aquí viene hablando acerca de los cambios y los milagros que Dios hace, pero que los hace en nuestro interior, que los hace a nivel espiritual, ¿no es cierto? Que quizá eso es lo más difícil, porque si para nosotros algo no es visible, no es palpable, entonces puede ser más difícil de creer, más difícil de entender, ¿no es cierto? Pero acá el Señor nos lo muestra de una manera que incluso Él con una parábola después lo enseña, pero ya vamos a explicar eso. Entonces, ellos, los fariseos y los que seguían la ley, le estaban pidiendo cuentas a Él, diciéndole, bueno, ¿por qué si nosotros ayunamos y ustedes comen y beben? Entonces el Señor Jesús les dice, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Entonces Jesús estaba aún con ellos. Jesús ayunó, por lo menos tenemos datos que una vez ayunó, ¿no es cierto? Pero quizá, o el Señor estaba mostrando, ellos no estaban listos todavía para hacer un ayuno como debe ser un ayuno, porque estos fariseos, estos que seguían la ley, estos maestros de la ley, ayunaban haciéndose visibles delante de otros para que los vieran y para que vieran como esas obras que ellos hacían, ¿verdad? Que eran mostrando que eran más espirituales quizá. Pero aquí el Señor ayunaba y ayunaba en secreto, o sea, Él, ¿no es cierto? Entonces también mostraba que realmente nos estaba preparando o estaba preparando a sus discípulos para que ayunaran realmente con la motivación y el entendimiento correcto de lo que es un ayuno. ¿No? Que no es que los demás me vean, pobrecito, está pasando hambre, mire, que espiritual, aguantó 3 días, 4 días, ¿no es cierto? No. Simplemente el ayuno es entrar en comunión, una comunión especial con el Señor. Es un tiempo de dedicarle exclusivamente al Señor. Es un tiempo de cohibirnos de cosas que quizá llaman nuestra atención, desvían nuestra atención, y entregarle esa atención completa a nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, los discípulos estaban siendo entrenados, Jesús estaba con ellos, Jesús les estaba enseñando, Jesús les estaba mostrando, ¿no es cierto? Era en vivo y en directo que ellos estaban aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estaban en un momento también de preparación, ¿no es cierto? Para que llevaran a cabo ese ayuno de la manera correcta. Luego, dice, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Entonces ahí estaríamos listos y sabríamos cuál es la necesidad de ese ayuno, cuál es el propósito real del ayuno, ¿no es cierto? Y luego les habla a través de una parábola que es muy interesante. Y dice, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hacen, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor nos va enseñando que esa prenda nueva hace un símil con una prenda nueva, una prenda vieja a
hablando de nuestra vieja, de esas leyes, de eso que ellos, de esa ley mosaica que ellos seguían, ¿no es cierto? Y un vestido nuevo que era ya lo que ellos habían aprendido y lo que estaban siguiendo, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Decían, las dos no compaginan. O sea, nosotras no podemos continuar con lo que veníamos antes, con lo que éramos antes, y a eso añadirle lo nuevo, lo que el Señor nos ha mostrado. Porque dice, las dos cosas no armonizan. Entonces, por eso el Señor es tan claro cuando nos dice, o sea, ¿somos fríos o somos calientes? O sea, ¿conocemos de Él, lo hemos recibido a Él, o definitivamente simplemente llevamos una serie de ritos, de ceremonias, ¿no es cierto? Pero que realmente lo estamos fusionando con lo que traíamos de antes. Entonces, acá el Señor nos está mostrando cómo nuestra vida debe cambiar radicalmente. Nuestros hábitos viejos, nuestros malos hábitos deben ser cambiados completamente por lo que hemos recibido del Señor. Nosotros no podemos continuar como vivíamos antes, pero además añadiéndole lo que el Señor nos enseñó. No. O sea, no armonizan las dos cosas, y esto es claro. Aquí el Señor también nos dice, Él mismo dice, mira, sino que el remiendo sacado de Él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Entonces vuelve y recalca acá, de otra manera ya con los odres en lugar del vestido, del ejemplo del vestido. Entonces definitivamente, cuando nuestra vida ha sido transformada realmente por Cristo, nuestra vida debe tener un cambio. Y ese cambio se tiene que evidenciar en todo. Nosotros no podemos continuar viviendo a la manera del mundo, pero asistiendo a la iglesia un domingo. No podemos en nuestro hogar seguir maltratando a nuestra familia o diciendo palabras soeces o qué sé yo, o vendiendo pirata, ¿no es cierto? Como mucho se ve, pero voy a la iglesia, participo de todas las actividades que están en la iglesia. O sea, el Señor necesita que realmente, el Señor quiere que nosotros cambiemos realmente nuestra manera de vivir, porque esa manera de vivir es la que nos va, esa nueva manera de vivir es lo que es el regalo, es lo que por gracia Dios nos está entregando. Y eso es lo que el Señor quiere que veamos en este pasaje. El Señor nos venía mostrando sus milagros, esos milagros físicos, esos milagros que podíamos ver, pero también nos está mostrando en esta porción de la palabra lo que el Señor hace en nuestro interior, que es un milagro y que viene de Él, porque el arrepentimiento de lo que hemos hecho, el reconocimiento de que hemos pecado y de que hemos estado lejos de Dios, eso viene de Dios, eso lo pone Dios en nosotros. El arrepentimiento por haber pecado, por haber estado viviendo lejos del Señor, viene de Dios, ¿no es cierto? Y ahora el recibir ese perdón, todo proviene de Dios. Ninguno de nosotros hace cosas por sí mismo, o sea, que no nace de nosotros. El Señor dice que Él es el que pone ese hacer, ¿no es cierto?, en nosotros, es esa necesidad de reconciliarnos con Él. Entonces, pero que cuando lo hacemos, lo vamos a hacer completamente. Que vamos a seguir equivocándonos, que vamos a pecar, sí, pero con el Espíritu Santo viviendo en nosotras, eso tiene que llevarnos a que el pecar nos duela, nos incomode de una manera que digamos, o sea, no quiero más esto, porque yo quiero agradar a Cristo. ¿Sí? Entonces, a medida que nos damos cuenta de eso, nos vamos a dar cuenta que lo que era antes, lo viejo, ya no encaja con lo nuevo que Dios me ha entregado, lo nuevo que Dios me ha regalado, la nueva vida, la nueva oportunidad de vivir en la luz, de dejar esas tinieblas atrás. Eso no armoniza uno con otro. Entonces,
me llevó a reflexionar en este pasaje, porque muchas veces le damos importancia, o si no vemos milagros, pues que veamos una sanidad, una salida de una crisis económica así súper wow, pues que uno diga, no, esto es un milagro. O sea, no creemos que Dios haga, que Dios esté obrando. Y cada día, a través de este pasaje, el Señor me muestra como cada día el Señor está haciendo un milagro en mí y hace un milagro en ustedes, porque el Señor está transformando, está quitando todo eso viejo, día a día lo va quitando, lo va removiendo y va haciendo más Él en nosotras, nos va llenando más de Él, nos vamos impregnando más de Él. Entonces, nuestra vida va cambiando completamente, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor me mostraba a través de este pasaje. Quizá había pasado muy, muy rápido por él y yo decía, bueno, pero como que una cosa no compagina, no sigue como un orden, ¿no es cierto? Pero dice, yo decía, o sea, la palabra del Señor nunca, el Señor es un Dios de orden, ¿sí? Entonces el Señor me llevaba a, no, deténgase, lea, ¿no es cierto? Y ver cómo Dios todo nos lo explica de una manera tan fácil. Y definitivamente la manera en que el Señor actúa, en que Jesús les contestó, me ha llevado en días pasados, les decía, de nuestro comportamiento, de nuestro buen comportamiento, de comportarnos conforme lo que hemos aprendido del Evangelio. Y definitivamente ese cambio, ese empezar de nuevo sin añadiduras de nuestro pasado, realmente eso es lo que ocasiona que nuestro comportamiento sea completamente diferente, que la gente vea en nosotros ese cambio radical, que digan, ¿qué le pasó a esta persona? Entonces, ahí es donde nosotros estamos siendo testigos, estamos mostrando esa nueva vida, estamos mostrando que no es un cuento, que no es algo místico, sino que es una realidad, ¿no es cierto? Que Jesús cambia nuestra vida, pero Jesús nos entrega algo nuevo. Es algo que no vamos a decir que la ley, que el Antiguo Testamento no sirvió para nada. Absolutamente no, porque el Señor dice que la ley, que el Antiguo Testamento, las enseñanzas del Nuevo Testamento, todo eso nos sirvió para darnos cuenta lo pecadores que somos, la necesidad que tenemos de Cristo, la necesidad que tenemos de reconciliarnos con Él. Eso afirmó nuestra naturaleza pecaminosa, pero que con la venida de nuestro Señor Jesucristo y con todas sus enseñanzas y con todo lo que su Espíritu Santo nos recuerda, Él ha hecho algo nuevo en nosotros. Entonces somos vestidos nuevos, somos odres nuevos, somos personas que realmente comenzamos de cero con el Señor. Entonces quería, mujeres, traerles esta enseñanza, así como el Señor me inquietó con ellas. También quería compartirla con ustedes, porque eso es lo que debemos hacer, ¿no es cierto? Compartir también la palabra, compartir lo que el Señor nos enseña, compartirlo unas con otras, y eso sí que lo necesitamos en este tiempo, para que perseveremos, que nos mantengamos firmes en lo que Dios nos ha enseñado, no volver atrás, no dar un paso atrás, porque definitivamente lo que tenemos ahora y lo que somos ahora es infinitamente mejor de lo que nosotros éramos antes de conocer a Dios, antes de vivir una vida con Cristo. Entonces, mujeres, les dejo esta enseñanza. Espero que puedan seguir meditándola, que puedan repasarla en sus Biblias, y que puedan, así, cuando el Señor les llame la atención en algo, no pasen por alto, porque quizá el Señor a mí me llamó la atención varias veces, pero yo leí y pasé por alto. Pero gracias a Dios, a su misericordia, que me devolvió a este pasaje puntual y nos lleva a estudiarlo y a meditarlo con detenimiento, con detalle. Entonces, mujeres, sin más, les agradezco este tiempo.
Espero que sigan súper juiciosas con la lectura de la palabra, practicando ese buen comportamiento, practicando esos principios que el Señor nos ha enseñado en nuestros hogares, que nuestros hijos lo vean, que nuestros esposos lo vean, a las que son solteras, que las personas con las que vivan, que sean ejemplo, sin necesidad de poner máscaras ni nada, siendo simplemente lo que el Señor nos ha venido, como el Señor nos ha venido transformando y en lo que el Señor nos ha llevado hasta este mismo instante, ¿verdad? Entonces, mujeres, sin más me despido de ustedes, deseándoles que tengan una muy feliz semana, que estén muy bien.